Ok, chicos, entonces continuamos. De hecho, los que faltan de darse de alta en Classroom, sus compañeros, por si los conocen o algo, si tienen contacto con ellos, díganles de favor porque eh, todavía faltamos algunos. Ok, estábamos viendo la parte del entorno. Sí, ya vimos todas las características del entorno, todo lo que nos compete y por lo tanto, por lo que es muy importante conocer el entorno dentro de nuestra organización, obviamente, para seguir avanzando. Nos dice, ¿por qué debemos implementar un tipo de planeación estratégica? ¿O qué, en base a fines económicos? ¿Qué nos beneficia o qué nos perjudica o qué nos ayuda a avanzar? Primero y antes que nada, nos va a ofrecer un crecimiento, un incremento de los recursos que pueden deberse a un aumento, obviamente, de esos mismos recursos. Si vendemos más, producimos más, obviamente tenemos que implementar más recursos para poder estar ofertando lo que el consumidor nos esté demandando. Obviamente nos va a ofrecer un desarrollo en cuanto a la aplicación del crecimiento o un mejoramiento de la calidad de vida. Ojo con esas dos palabras. Mi pregunta a ustedes es, ¿consideran lo mismo crecer que desarrollarse? Dependiendo, ¿no? No, ¿En qué es aspecto? diferente. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál creen ustedes desde su punto de vista que sería la diferencia? Es que a veces puedes crecer, pero no puedes estar desarrollado, o sea, desarrollado como se debe. ¿Como los enanitos o cómo? No en la, pues hablando de economía. Ujú, o sea, hablando de economía, a veces se puede crecer, Yo tener creo que, puede ver buen, o sea, que el crecimiento no necesariamente implica una mejora. Desarrollo. Ok, El crecimiento puede ser solamente, pues no sé, vender más o tener un recurso adicional, pero el desarrollo te va a dar una mejor forma de que eso lo puedas aprovechar. O expandirse. también. Lo vemos, este ejemplo lo vemos mucho en empresas y lo vemos mucho en ciudades. ¿Qué es lo que pasa cuando una ciudad crece? O sea, obviamente decimos, o sea, crece, valga la palabra, disculpen la palabra, crecen a lo menso, en pocas palabras. O sea, crece nada más simplemente por construir, por hacer fraccionamientos nuevos a la salida, obviamente por salir de la mancha conurbada, pero realmente no se desarrollaron. ¿Por qué? Porque crecieron, sí construyeron, pero no se tomaron, en este caso, la iniciativa de hacer un estudio socioeconómico, un estudio cultural, realmente si obviamente iban a satisfacer necesidades como escuelas, como trabajo, como transporte, y simplemente abren fraccionamientos alejados, tanto en la zona conurbada, por ejemplo, no sé, en Monterrey, en Reynosa, en Tampico, en Altamira, y realmente no se preocuparon por ver si había rutas de transporte, si había escuelas, si realmente había la suficiente agua potable o la presión para llegar hacia allá, si había el alumbrado eléctrico suficiente que no se fuera a interrumpir. Entonces, eso es crecer simplemente. Ya en contemplar todo lo demás, tratar de satisfacer al 100% todas las necesidades y cubrir todo, es desarrollarse. ¿Qué es lo que pasa? La empresa puede vender mucho, puede tener muchas utilidades, pero realmente internamente, organizacionalmente, ser, en este caso, un desorden total. O sea, no tener un departamento de recursos humanos, no tener un departamento de finanzas, no tener procesos productivos bien establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creció, puede tener unas instalaciones magníficas, pero realmente por dentro está destrozada, o sea, no se desarrolló.
Entonces, esa es de las grandes cuestiones que hay que cuidar. Obviamente, debemos de crecer, sí, pero desarrollarnos al mismo tiempo como empresa. Profe, Eh, aquí podría caber un ejemplo muy claro entre diferencia de crecimiento y desarrollo con un ejemplo de la ciudad de Altamira. O sea, Altamira ha crecido mucho porque económicamente el puerto de Altamira ya rebasó desde hace mucho tiempo al puerto de Tampico. Ha crecido económicamente sus ingresos y todo, pero la ciudad en sí no se ha desarrollado. Ahí podría ser un ejemplo de eso. Sí, es correcto. Tienes toda la razón. Bueno, lo rebasó Altamira realmente porque pues ya, sinceramente, se llevaron el puerto de Tampico. En pocas palabras, lo arrancaron de Tampico. ¿Por qué? Porque Sí, tenían que invertir más dinero. En Tampico tenemos los que son de acá y los que conocen Tampico, que han vivido, y para los que no, obviamente pues les hago la información. Obviamente no es un puerto directamente que de alta mar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente tenemos una barra, tenemos un malecón, que obviamente donde se junta agua salada con agua dulce. Entonces había que remolcar los barcos hacia el puerto, hacia donde estaban en este caso los andenes, y obviamente no había entrada de barcos por la limitante que pudieran pegar abajo los cascos de los barcos. Entonces inicialmente se llevaron el puerto de Tampico hacia Altamira por esa razón, porque iban a ser más profunda, en este caso el dren o el canal para que ingresaran los barcos, y se lo llevaron y no lo regresaron. Altamira es un puerto artificial. Altamira en esa parte fue creado artificialmente, una partecita que diera directamente al mar, y ahí empezaron a construir toda la infraestructura. Pero sí, obviamente está creciendo, pero no se está desarrollando. Lo vi yo también en la ciudad de Reynosa, también porque vivía allá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Reynosa? Pues construyeron allá San Valentín y más allá de Periférico, ya casi llegando a la Garita Monterrey. Entonces, pero realmente se iba el agua, no había suficiente agua potable, no había escuelas, no había transporte público, etcétera. Entonces, es una forma de crecer, pero realmente no desarrollarnos. Y lo mismo pasa en las empresas. Podemos ser una empresa grandísima, pero realmente no tener todo en orden, no tener todo, obviamente, los procesos productivos bien establecidos, no tener el adecuado personal, no cubrir los perfiles de puesto, no tener los puestos necesarios para la empresa, no tener deslindado las actividades que va a realizar cada persona y cada departamento. Entonces hay que cuidar mucho de eso dentro de las mismas empresas, chicos. Entonces nos dice aquí abajo una pequeña leyenda, dice, no solo se trata de tener más, sino también de ser más. El verdadero desarrollo humano incube a más factores intangibles relacionados con la calidad del cambio en las vidas de las personas, así como la cantidad del cambio. Muchas de las empresas, obviamente, eh, se puede decir, lo manejan burdamente, pero no lo aplican en cuestión a calidad de tiempo y no cantidad de tiempo. Lo mismo se puede implementar con la familia. No es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. Entonces, en México estamos un poquito atrasados en este aspecto. En Europa hay empresas que obviamente trabajan menos, hay empleados que trabajan menos y hay gente que estudia menos y son más productivos, ¿sí? ¿A qué se debe eso? En Europa no se trabajan 8 o 10 horas, ya eso está pasando la historia. Prefieren que trabajen 6 horas, pero que el empleado esté enfocado 100% esas 6 horas, y es más redituable y rinde más que lo que pasa aquí en México, que trabajamos anteriormente pues 8 o 9 horas, hoy 10 hasta 12 horas trabajamos. Entonces se termina extasiado y se termina enfadado, y obviamente no enfocamos igual que si trabajamos menos tiempo. Somos más productivos trabajando en menos tiempo y estando más enfocados que trabajando más tiempo y estando desenfocados. Entonces, a eso se refiere esa parte. Obviamente, en el nuevo marco de la globalización, en este caso hay 3 clases de organizaciones. Aquellas que hacen que las cosas ocurran,
aquellas que esperan a que las cosas ocurran para reaccionar y aquellas que se sorprendan por lo que ha ocurrido y no se le ocurrió a ellos. A veces individualmente las personas tienen ideas y qué es lo que pasa por sus mismos paradigmas, por sus mismos limitantes mentales o mismas paradigmas en cuestión a costumbres y a cultura, se les ocurren ideas, pero no las llevan a cabo. Y cuando otra persona las lleva a cabo, dicen, oh, chin, a mí se me ocurrió, ¿por qué no la llevo a cabo? ¿Por qué no la implementé si tenía la iniciativa, tenía el conocimiento y veo que le está dando buen resultado a la otra persona? Entonces, igual pasa en las empresas. O sea, hay empresas que están estancadas, que simplemente reaccionan al cambio. O sea, ya ocurrió el cambio, ya reaccionan. Pues obviamente, pues si no van a dejar de existir. Otras que simplemente, pues, ok, pues ya ocurrió el cambio, pues ahí seguimos, un barquito en alta mar, ahí sin brújulas, sin nada, que nos lleve a ver dónde nos lleva la marea. Y hay otras empresas que ellas mismas o hacen que ocurra el mismo cambio, hacen modificaciones dentro de ellas mismas y obviamente brindan otra clase de servicios, otra clase de productos y hacen que el mismo mercado va cambiando a como ellos, en este caso, prefieran. O sea, ellas mismas trabajan para que ellas mismas transformen el modo, las costumbres y el entorno y obviamente pues ellas pues con la innovación pues ellas mismas se ponen por delante de las demás empresas y eso es muy importante dentro de las organizaciones. Hay que innovar ante todo. No sé si quieren aportar algo respecto a ese tema. Ok, seguimos. Actitudes frente a las incertidumbres y a las potencialidades del futuro. Hay actitud pasiva, obviamente sin sufrir el cambio. Hay una actitud reactiva, esperar el cambio para reaccionar. Una perspectiva de la preactividad, que es prepararse a un cambio anticipadamente. Y una perspectiva de la proactividad, que es obrar para provocar un cambio deseado. No sé cuántos de ustedes en este caso, al momento, un día antes, que ya saben las actividades, obviamente pues todos sabemos las actividades del día siguiente, no sé cuántos de ustedes se pongan mentalmente a meditar y decir y a proyectarse qué es lo que van a hacer al otro día. No sé cuántos lo hagan, no sé quién lo haga de ustedes. Laboralmente, Independientemente laboralmente o personalmente. ok. Yo laboralmente, Pues yo pienso que la cuando, mayoría, ¿no? por ejemplo, bueno, yo tengo que viajar a diferentes ciudades. Así es. Me toca ir Valles, Mante. Desde un día antes ya voy planeando un poco cuál va a ser el trabajo para, pues ahora sí que en el menor tiempo posible de todos los pendientes que hay en esa zona, sacarlos adelante. Y al final ahora sí que en la tarde y al regresar ya checo si se cumplieron todo lo que había planeado y qué fue lo que me quedó pendiente para el siguiente viaje. Ok, correcto. Creo que la mayoría lo hacemos, ¿no? Desde nos acostamos y decir, ok, ponemos una alarma, ya nos estamos programando, ya nos estamos planeando a una hora que nos vamos a levantar. Ya estamos planeando, a lo mejor, pues no sabemos, pero eso es planeación. Entonces ya ponemos una alarma, ya decimos, ok, me proyecto, me voy a levantar a tales horas. Muchos a lo mejor dejan su ropa preparada desde antes y para no estar a la mera hora perdiendo tiempos. Obviamente checan, ok, de tal hora a tal hora desayuno, de tal hora a tal hora voy a agarrar el transporte, de tal hora a tal hora preparo mi vehículo y a tal hora pues ya tengo que estar en determinado lugar o con determinado cliente o en mi trabajo o en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es proactividad, Plan- ¿sí? Todo eso es planear desde antes. No esperamos a que pase. Porque si hay gente realmente que se levanta y como Dios lo trajo al mundo, vámonos, agarro esta ropa, agarro la otra, pum, pum, y ya, y me voy al trabajo. Entonces,
realmente no es una parte organizada y realmente así no funciona, no deben de funcionar las empresas en ese aspecto. Entonces no debemos de reaccionar. Hay algo muy significativo en la cuestión de que a muchas personas por realizar eso o por planearse o por decir, ok, no sé, puedo chocar o los que tengan vehículo puedo, no sé, a lo mejor tronar una llanta o a lo mejor el micro que donde vaya, eh, no sé, averíe, se descomponga, entonces me voy, no sé, media hora, 15 minutos. Y mucha gente dice, es que eres negativo. No es ser negativo, simplemente te estás anticipando a que algunas circunstancias puedan suceder. Y así es en las empresas. En este caso, nos proyectamos y nos anticipamos a lo que puede suceder para que en el momento de que suceda sepamos cómo reaccionar y no estamos esperando a reaccionar a la deriva. Entonces, no es negatividad, simplemente es otra perspectiva de cómo ver las cosas con anticipación y reaccionar y saber cómo reaccionar en el momento oportuno. ¿Correcto? Es quizá como se puede decir, tener el plan B, ¿no? Sí, obviamente, tener un plan B también. ¿Quién escribe? Miguel, se escucha por ahí, Miguel. Ok, seguimos, chicos. Pensamiento estratégico. Obviamente aquí engloba varias cuestiones. Primero, la visión. Es una idea clara de la situación futura, o sea, hacia dónde deseo de largo, en este caso, eh, llegar, hacia dónde deseo encaminar nuestros esfuerzos. Es una visión. La misión, obviamente, pues es la razón de ser de la empresa. No confundir visión y misión. Visión es hacia dónde queremos llegar a una situación futura y la misión es el ser de la empresa, a qué nos dedicamos, en qué nos basamos, qué ofrecemos. Es un código genético de la organización. Entonces, políticas, principios rectores que orientan a la organización y no es lo mismo políticas y reglas. Y ahorita vamos a ver la diferencia en ambas. Tenemos valores, tenemos principios y elementos de valor que rigen la operación general y el proceso estratégico. Obviamente también tenemos principios que tienen relación con la identidad corporativa. Es un estilo de organización, la forma particular, táctica de adelantar el proceso empresarial, la manera de enfrentar las fuerzas del entorno y de los competidores. Les decía, políticas, reglas no es lo mismo. ¿Alguien sabe la diferencia de ambas? No. ¿Qué será una política y qué será una regla? Porque lo vemos en muchas empresas. Política, el cliente tiene la razón, pero luego lo vemos como regla, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, o es política o es regla. Mm, Como que política es algo más institucional, ¿no? Entonces, Como que Pues, siempre pues tiene sí, que sí, ser de esa podría manera. ser. Las políticas son relacionadas a la empresa, igual las reglas pueden ser más en general hacia el entorno social, se puede decir. hay empresas que obviamente dependiendo de ellas van a ajustar políticas y van a ajustar reglas. Por ejemplo, una regla. Lo vemos, por ejemplo, cadenas, por ejemplo, aquí en México lo vemos cadenas como Walmart. El cliente siempre tiene la razón. Y es cierto, el cliente siempre tiene la razón. Uno va a reclamar o algo y no alegan ni estipulan ninguna índole ni situación. Entonces, otra regla puede decir, no sé, la entrada es a las 8 a.m. para los empleados. Después de esa hora, pues obviamente no entran. Entonces, la gran diferencia entre una política y una regla es que la política entra el criterio del empleado, el criterio de la persona. Y la regla no. En la regla simplemente te dice lo que haces y lo que no debes de hacer. Esa es la gran diferencia entre una política y una regla. ¿Sí? Entonces, la política entra el criterio de la persona. Puede
puede tomar, en este caso, la propia iniciativa de la persona, y la regla no. La regla simplemente te estipules, haz esto, y de ahí, de esas limitantes de ese rango, no te muevas. O es o no es, y punto. Esa es la gran diferencia entre ambas. ¿Correcto? Ujú. Ajá. Ok, enfoque estratégico. Nos hacemos estas 3 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo vamos a llegar hacia allá? Y para eso tenemos toda una dinámica organizacional, como en este caso una pequeña pirámide. Como punta base tenemos una visión, debemos establecer una visión de la empresa. Obviamente recuerden, hay misión normal de la empresa, y debemos, cuando tenemos ya una empresa establecida, ya tenemos todo eso en un manual organizacional, que es donde incluye todas esas cuestiones. Obviamente debemos de enfocarnos a una visión estratégica, una misión estratégica, obviamente, y ir subsecuentemente. Tenemos políticas, implementar políticas, principios y valores, objetivos estratégicos, metas e indicadores, estrategias corporativas, proyectos, acciones, actividades y recursos que se van a implementar, obviamente, en esa estrategia para llegar a complementar el objetivo estratégico, planes de acción, operativos y de inversión, y todo esto nos va a llevar un resultado. ¿A qué tipo de resultado nos va a llevar? A maximizar, en este caso, la acción. ¿Y qué vamos a obtener con eso? Pues, obviamente vamos a obtener dinero también, aparte de dinero, directivos satisfechos, clientes satisfechos, procesos productivos efectivos, personal de alto desempeño satisfecho también. Entonces, todo eso nos va a dar, obviamente nos va a dar como resultado lo que les acabo de decir. Y todo eso en conjunto, pues obviamente en un periodo determinado de tiempo que nos hayamos establecido, nos va a ayudar a maximizar nuestra empresa, y maximizar en este caso pues nuestra redituabilidad, que es lo que buscan todas las empresas: bajar costos y tener más utilidades. Ok, ¿qué es un plan? Obviamente es un plan, es un conjunto de programas, y los programas a su vez son un conjunto de proyectos de naturaleza y objetivos similares. Todo esto es un conjunto. Vamos a elaborar un proyecto, que es un conjunto de actividades que vincula recursos, tiempos y costos durante un periodo determinado para resolver problemas o necesidades específicas de la población. Ojo, estamos para cubrir necesidades, ¿sí? Todas las empresas cubren necesidades. Aquella que no cubra una necesidad, pues entonces no sé qué pueda vender. Una necesidad, hay que brindar un producto o un servicio para cubrir esa necesidad. Si no la cubrimos, pues obviamente no vamos a vender nada. No vamos a generar utilidades o Es ganancias. correcto. Sí, no vamos a generar ninguna utilidad ni ninguna ganancia si no cubrimos una necesidad. Pero obviamente ya puede haber una necesidad, pero podemos crear como empresa, si innovamos, podemos crear una necesidad, crearle una necesidad al mercado. Y es ahí cuando las empresas crecen más, cuando las empresas son más productivas. Ojo con ello, ¿eh? Un diagnóstico, este comprende el proceso de recolección, clasificación, análisis, valoración y evaluación de la información, obviamente en base a todos los indicadores que obviamente nos va a dar como resultados, conocer el medio ambiente que nos rodea, de todas las fuentes primarias y todas las fuentes secundarias. Hay que analizar la situación real o la situación actual y la situación probable, deseable o posible que nos vayamos a afrontar, o que nosotros deseamos afrontar, o a la que nosotros queremos llegar. En este caso, acuérdense que podemos reaccionar o podemos crear la transformación nosotros mismos de nuestro mismo ambiente. Anteriormente, ¿qué pasaba? Anteriormente, pues obviamente no existían los celulares. Nos crearon esa necesidad. Había teléfonos fijos. Esa era la necesidad de nosotros, tener un teléfono fijo, un teléfono en domicilio. Hoy en día, ya el celular no es un lujo, ya el celular es una necesidad.
¿O me equivoco en ese aspecto? ¿Alguien que tenga una opinión diferente? No, No, Ok, porque antes, por ejemplo, para tratar de comunicarse con una persona tenía que estar en su casa y ahora en cualquier lugar que se encuentre o en el 98% de los lugares donde se encuentra hay cobertura de señal y ahí, así se puede localizar. es correcto. Por ejemplo, también lo que ahorita está pasando, o sea, si no tenemos el celular o la laptop, no podríamos tomar las clases. También se volvió una necesidad para seguir estudiando. Es correcto, exactamente. Entonces, nos vamos acoplando al medio. Entonces, nos crearon esa necesidad del celular. O sea, se implementó esa necesidad de estar localizándonos al día, de estar localizándonos en un momento adecuado, estar comunicados. Obviamente, con ello lleva sus mayores responsabilidades, porque antes salíamos del trabajo y ¡pum! Si en el trabajo no tenían nuestro número personal, pues obviamente pues ahí se quedaba, ¿no? Hasta el otro día seguíamos trabajando. Y hoy en día no. Oye, ¿sabes qué? Me falta esta información, mándamela. ¡Pum! Entonces, sí es más trabajo en ese aspecto o es más responsabilidad en todos los sentidos, laboral, personal, individual, etcétera, etcétera. Y pasó, por ende, ya se ha ido deslindando un poquito el teléfono domiciliario. Ya al menos a muchas de las personas que conozco, pues, ya realmente no lo ocupan, o sea, ya no les es indispensable el teléfono en domicilio, ya con simplemente tener un celular e internet, con eso es basta y suficiente. Ok, tenemos otro punto que son los análisis de las tendencias. Una tendencia se refiere a aquellas fuerzas que estén en capacidad de jalonar, en este caso la sociedad, de jalar la sociedad hacia la adaptación o adopción de algunos comportamientos y a la obtención de resultados. La identificación de las tendencias sirve para comprender cómo se comporta la realidad y para prever su evolución futura, constituyendo una herramienta fundamental para la planeación. O sea, hay que pronosticar, hay que elaborar pronósticos. Entonces, hay empresas que se establecen, pero se establecen y simplemente pues, son fantasmitas, como muchos de los empleados que andan por ahí por las empresas, pues ni nos dan problemas, ni nos aportan nada más, simplemente cumplen y simplemente se pasan como un fantasma ahí toda su vida hasta que se jubilan. Y hay empresas también, pues hay empresas que están ahí, simplemente venden, pero no tienen una tendencia hacia el mercado, no causan moda, obviamente no causan algún impacto en el mercado, en el medio ambiente y pues simplemente ahí están, van subsistiendo en ese aspecto. Entonces es muy importante la tendencia, en este caso, obviamente positiva, porque pues, una tendencia negativa a lo mejor nos va a causar moda en ese aspecto en el momento, pero pues nos puede traer alguna reditabilidad o una consecuencia. Las tendencias positivas, pues obviamente vamos a innovar, vamos a causar impacto, vamos a causar moda y siempre vamos a estar en constante movimiento, en constante cambio. Igual personalmente debemos de causar tendencias, debemos de adaptarnos rápidamente, de jalar, obviamente si estamos a cargo de un grupo, de jalar a nuestro grupo a una nueva forma de trabajar, debemos de actualizarnos y obviamente jalar, si somos líderes, debemos de implementar todo ese tipo de cuestiones. Eh, Dicen que vale más el ejemplo, en este caso, que las palabras. Entonces, eso es lo que debemos de implementar hacia los grupos de trabajo productivos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, creo que Ah, vamos bien. Ok, perfecto. En cuanto a visión, la visión obviamente les decía es la imagen de la organización frente al futuro. Pues, ¿qué es lo que pasa en ese aspecto? Que es una imagen de la realidad futura que debemos obtener, que sea deseable y alcanzable para la empresa. La visión es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo de dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos del cliente, proveedores, empleados y propietarios. Algo muy importante aquí en la visión, obviamente nos dice que es una visión que sea alcanzable. No podemos, en este caso, eh, como se dice, tener sueños guajiros. No podemos ser irrealistas.
Debemos de ser objetivos, debemos de ser realistas, debemos de tener los pies sobre la tierra. Obviamente sí podemos imaginarnos cuestiones. Dicen que los sueños se convierten en realidad siempre que uno se lo proponga, pero no sueños guajiros. No podemos decir, vamos a abrir una empresa en la luna, porque pues obviamente para empezar, no hemos viajado a la luna. No es una constante transportación, por lo menos hoy en día, no es no es ir de aquí a, no sé, a Yucatán o ir de la zona con a lo mejor de Reynosa, Zacatecas, que es más viable, agarramos un autobús y pues, obviamente sí es son vías alternas o vías más viables. Entonces, no podemos tener sueños guajiros, debemos de ser objetivos en ese aspecto y nuestra misión como empresa, nuestra visión como personas debe ser real. Debemos de tener una visión futura que podamos alcanzar y que vaya de acuerdo a los clientes que queremos llegar, a los proveedores que nos están surtiendo en este caso, a los empleados y en este caso también que compete a los empleados también. Entonces todo eso es un conjunto. No todas las empresas tienen la misma visión porque tienen diferentes mercados. Entonces primero debemos establecer qué es lo que queremos como empresa, a qué mercado vamos a llegar y después obviamente vamos a elaborar nuestra visión. Tenemos la misión, que se entiende por misión, la razón de ser de la empresa, establece los fines, propósitos, principios, valores, todo esto se integra en sí, misma todos los elementos de las cuestiones diferentes, las gestiones. Es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los principios y valores bajo los que pretenden, en este caso, funcionar. Es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la unidad de negocio que la distingue de otras similares. Como todas las personas no somos iguales, todas las personas somos diferentes, cada cabeza es un mundo, así son las empresas. Las empresas no se pueden parecer unas a otras. Obviamente hay nuevas tendencias administrativas que las empresas pueden copiar acciones o medidas e implementarlas, obviamente pues las mejores, pero simplemente no pueden perder la identidad. Uno como persona también debe de ser auténtico, no debemos de copiar, no podemos perder nuestra identidad. Una vez que la empresa o nosotros mismos perdemos nuestra identidad, vamos a hacer una copia barata de las demás. Entonces, obviamente no podemos ofrecerle eso al cliente, no podemos ofrecerle esa a la sociedad, no podemos ofrecer una copia. Debemos de ser originales, las empresas deben ser originales y esas son las empresas que salen adelante. Obviamente todo esto va basado en los principios personales de cada una de las organizaciones, a sus valores. No todas las empresas tienen los mismos principios, ni todas las empresas tienen los mismos valores. Por eso cada empresa es única. Entonces eso es lo más importante, eso es lo que debemos de tener, en este caso nosotros como administradores. Y ojo con algo, cuando vayamos a implementar algo en ese aspecto, y esa es una rama de una parte de la consultoría de empresas, y si ustedes van a estar de apoyo o como asesoría en uno de esos aspectos, deben de brindar asesoría, pero ojo, deben de dejar que el dueño, en este caso ustedes no son los dueños, deben dejar que el dueño establezca todas estas cuestiones, tanto la misión y la visión. Nosotros podemos ser un apoyo, podemos ser en este caso una guía, pero al fin y al cabo ellos van a tener la última palabra. La estructura la podemos establecer nosotros, la estructura de la misión, pero en base a los valores que realmente el dueño, los accionistas quieran ofrecer de la empresa hacia la sociedad. ¿Ninguna duda, ningún comentario, chicos, hasta aquí? ¿No? Ok, los principios son el conjunto de creencias y reglas empresariales que regulan la vida de una organización. Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos de la empresa. Los principios definen la personalidad de la organización. Es de lo que venimos hablando, exactamente. Es recalcar lo mismo,
es recalcar la personalidad de cada uno de nosotros y plasmarla en una empresa. Normalmente cuando contratamos o formamos parte de una empresa por primera vez, nos tardamos aproximadamente un año, máximo un año, obviamente dependiendo de la personalidad de cada individuo, pero un individuo tarda hasta un año en que se adapta bien a una empresa. Después de un año empieza ellos a sacar su personalidad y a brindar más de lo que realmente ellos puedan dar. Entonces, no es factible que pues antes de un año por lo menos, obviamente pues lo corramos o nos deslindemos de él, porque pues obviamente tienen que cumplir una etapa de inducción y se deben de adaptar a un clima organizacional de la empresa, y una vez que esté adaptado, entonces va a rendir frutos. Es como una empresa. Primero nosotros, al crear una empresa, ¿qué es lo que pasa? Es como un niño, lo educamos, invertimos, lo guiamos y así las empresas. Después, obviamente, pues nos van a dar resultados, nos van a dar frutos en ese aspecto. Muy bien. Ok. ¿Sí? ¿Quieren aportar algo a eso? Sí, ya se va a acabar, profe. Sí, ya nos queda muy poquito tiempo. De hecho, los temas son muchísimo, por eso les voy a brindar mucha información en